Muy buenos días, tengan todos ustedes, estimados barristas, abogados y abogadas del Foro Jurídico en general. Muchas gracias, sean ustedes bienvenidos a este interesante evento que organiza el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy estamos muy contentos con la participación de dos magníficos expositores que nos acompañan. Claudia Hartling, que está en la firma legal Greenberg Traurig, ahorita transmitiendo, curiosamente, desde la ciudad de Roma, lo cual le agradecemos mucho. Claudia, dándose el tiempo de estar aquí con nosotros, al igual que nuestro amigo Eric Hernández, que está en la Ciudad de México. Con estas bondades que tiene los sistemas virtuales, bueno, pues estamos conectados de todas partes, lo cual nos enorgullece. Me voy a permitir presentar a nuestros expositores. Antes que nada, quiero agradecer la presencia, insisto, de todos y cada uno de ustedes. Hoy nos acompañan también, aquí está el maestro Héctor Herrera, ex presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados a nivel nacional. Bienvenido, maestro Herrera. Está también con nosotros el maestro Armando Robles, quien es el tesorero aquí en el capítulo Nuevo León. Y bueno, muchos otros amigos conocidos del medio aquí que están presentes y van a estar siguiéndose conectando. Bueno, me voy a permitir presentar a Claudia. Claudia es abogada por la American University en el Washington College of Law en los Estados Unidos. Está admitida para ejercer derecho en el Distrito de Columbia. Claudia enfoca su práctica en comercio internacional e inversiones, representando compañías globales, y también es experta en litigio de comercio internacional y casos antidumping, así como otros procedimientos administrativos ante el Departamento de Comercio y la International Trade Commission en los Estados Unidos. Claudia también representa clientes privados y públicos en tribunales de resolución de disputas internacionales bajo distintas reglas e institutos arbitrales, como por ejemplo el ICC y algunos arbitrajes ad hoc con UNCITRAL. Su experiencia incluye asuntos en oil and gas, en minería, en real estate, en inmobiliario, en fin. Como ven, Claudia es una magnífica trayectoria que tiene y estamos muy agradecidos de que nos el día de hoy. Por su parte, Eric Hernández también forma parte de la firma legal Greenberg Traurig. Él está con base en la Ciudad de México. Eric es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diversos diplomas de estudios de posgrado, como en Derecho Ambiental por la Universidad Panamericana, en Asuntos de Energía y de Reforma Energética en la Escuela Libre de Derecho, así como en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública en la Ciudad de México. Eric representa también clientes nacionales e internacionales en asuntos ambientales y de energía, incluyendo financiamiento corporativo y cumplimiento regulatorio, y también asuntos inmobiliarios y de real estate. Eric ha representado infinidad de clientes en proyectos de financiamiento, fusiones de adquisiciones, así como muchos proyectos de energía e hidrocarburos. Su práctica, insisto, está basada en temas ambientales y energía. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Les recordamos a todos nuestros asistentes que estos eventos, la gran mayoría de ellos, se graban y se suben a nuestro canal de YouTube,
donde los pueden ustedes consultar libremente y los pueden compartir, volver a ver. Están de libre acceso. Encuentran muy fácil nuestra canal de YouTube, es Capítulo Nuevo León, /Mexicana Colegio de Abogados. Los invitamos que nos continúen apoyando, por favor, con esta oferta que hacemos de libre acceso, de infinidad de cursos, de seminarios, de conferencias tan interesantes como el día de hoy, las cuales, por favor, estén atentos de nuestras redes sociales. Tenemos página de Facebook, tenemos Instagram, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter. Así que, por favor, síganos apoyándonos para poder seguir compartiendo estos eventos. Sin más, los dejo en las expertas voces de nuestros expositores. Y al final, por favor, cualquier pregunta que tengan, por favor en el chat, y al final tendremos un espacio para su respuesta. Bienvenidos. Adelante, por favor, Claudia y Eric. Juan, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la Capítulo Nuevo León por esta invitación. Nosotros estamos contentos de estar aquí con ustedes. Eric y yo decidimos que sería un poco más interesante entrar al tema del TMEC, de estilo de conversación y profundizar un poco sobre el capítulo o los temas laborales y los temas acerca del medio ambiente. Entonces, como acaba de mencionar Juan, nos encantaría escuchar sus preguntas y poder conversar más a fondo sobre ellas. Pero primero vamos a cubrir el tema un poco, a profundizar un poco y luego dejamos tiempo al final para un poco de conversación. Bueno, voy a comenzar con hablar un poquito sobre el contexto del TMEC, del USMCA, por sus siglas en inglés. Como la mayoría o como todos ustedes deben de saber, el NAFTA fue un tratado de libre comercio sumamente importante para la región norteamericana. Entró en vigor en 1994 y claro que ya por sus 24, 25 años era hora de revisar el acuerdo y modernizarlo. Pero es oportuno señalar que bajo el NAFTA el volumen de comercio entre las tres partes, Estados Unidos, Canadá y México, incrementó por un factor de 3. Otro punto interesante es que la inversión estadounidense en México empezó en el 1994 a los 15 billones de dólares. Para el 2012, la inversión extranjera de los Estados Unidos en México había incrementado a más de 100,000 billones. Entonces, sin duda ha sido un acuerdo que ha generado muchísima actividad económica y pues ahora en día esta región norteamericana, este bloc, es el segundo bloc más grande de comercio internacional, solamente detrás de la Unión Europea. Desde el punto de vista mexicano, la renegociación del NAFTA era importante porque pues durante este periodo México había recibido a muchas empresas, mucha inversión buscando de beneficiarse de estar en México y beneficiarse de los lazos comerciales que tiene México con los Estados Unidos y Canadá, pero también con bajo sus otros tratados de libre comercio. México tiene 10 TLCs que cubre 45 países
Y aparte de eso, varios otros acuerdos bilaterales y acuerdos de cooperación económicos. Entonces, pues con el beneficio de exportar producto sin arancel o con bajo arancel, México había y sigue siendo un buen lugar para fabricar y para hacer producción. Pero por esta razón era muy importante que la renegociación de la NAFTA sería en términos favorables para México. El TEMEC se puede considerar como un tratado de libre comercio moderno. Es muy moderno porque en varios aspectos va más allá de cualquier otro tratado de libre comercio que se ha negociado entre por estas partes respectivamente. La única excepción sería el TPP, Trans-Pacific Partnership Agreement, que el TPP pues se considera que es realmente un gold standard, o sea, un nivel sumamente alto en lo que es la regulación a nivel global de asuntos económicos y van incluidos ahí asuntos del medio ambiente y asuntos laborales. Pero poniendo al lado el TPP, el TEMEC es algo moderno. Incluye, por ejemplo, nuevos capítulos sobre buenas prácticas regulatorias, sobre comercio digital, pequeñas y medianas empresas y el capítulo sobre medio ambiente y el capítulo laboral son nuevos, entre comillas, porque en realidad estos dos temas habían sido tratados solamente con acuerdos suplementarios al NAFTA y no formaban parte del acuerdo principal. En cambio, bajo el TEMEC, el medio ambiente y el capítulo laboral son parte del acuerdo principal. Entró en vigor el TEMEC el 1 de julio 2020 por un periodo de 16 años y será revisado cada 6 años para ver si se renueva por otros 16 años. Voy a pasar quizás a lo que es la sección laboral y luego Eric va a cubrir lo que es las obligaciones acerca del medio ambiente bajo del acuerdo. En general vamos a hablar un poquito sobre cuáles son las obligaciones y cuáles son los mecanismos de hacer cumplir esas obligaciones bajo el acuerdo. Quisiera señalar que el acuerdo es sumamente cargado y robusto de muchos diferentes temas. Cada tema puede tener su propio discurso, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en lo laboral y en lo ambiental. Bueno, bajo el NAFTA, muchas empresas se mudaron a México para aprovechar el ambiente flexible y favorable de producir y de fabricar en México, especialmente pues en Nuevo León se hace hay muchísima fábrica, maquila. Entonces, muchas empresas en los últimos 20 años pues fueron uniéndose a México para aprovechar del clima, del ambiente favorable y de lo que pues es la mano de obra, los trabajadores que existen en gran cantidad para poder producir rápidamente y de manera eficiente.
Sin embargo, una queja de los Estados Unidos y de Canadá pues ha sido por mucho tiempo que no existían los mismos niveles o estándares de protección para el trabajador en México que existían en otras partes, y por eso México sacaba cierta ventaja en este respecto. Entonces, en renegociar el NAFTA, se buscó en el TMEC incorporar estándares laborales acerca de las tres partes que eran mucho más, eran obligaciones ya adoptadas a nivel internacional. Entonces, el TMEC requiere que las tres partes adopten estándares laborales reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Esto es principalmente incluyendo la libertad de asociación y el derecho a organizarse. Esto es pues un pilar de lo que es las nuevas obligaciones laborales bajo el TMEC. Lo otro interesante es que el TMEC crea una regla salarial en el sector automotriz. Entonces, bajo esta nueva regla, el salario promedio de producción debe ser como mínimo $16 por hora. Ahora, este último requisito forma parte de lo que es el contenido de valor laboral, el CVL, contenido de valor laboral. El contenido de valor laboral es un formulario que se ha creado, es totalmente nuevo en este acuerdo, y básicamente busca exigir que una parte significativa del contenido del vehículo sea producida por trabajadores con salarios altos. Entonces, el impacto de esto, del CVL, sobre los fabricantes en el sector, en la industria automotriz, es que realmente de un día al otro va a haber que analizar si su organización y sus salarios comportan con lo que es este CVL, para asegurarse de que pues cierta reorganización que sea necesaria se haga para evitar pues sanciones y problemas comerciales. Yo pienso que estas dos ideas son las más importantes en general en lo que son las obligaciones laborales bajo el TMEC. Ahora, México, hay un anexo dedicado solamente a México en el capítulo laboral del TMEC. Y ahí el enfoque es el pilar de la libertad sindical en México. Bajo este anexo, México se ha comprometido con principalmente tres cosas. Uno es el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva y la participación de los trabajadores en ella. Con este requisito, México ha comprometido que durante los próximos 4 años se van a revisar todos los contratos colectivos existentes para asegurarse pues cumplimiento con estos estándares. La segunda obligación bajo el anexo o principal bajo el anexo sería que el derecho del trabajador a formar y afiliarse al sindicato de su elección y prohibir el dominio o interferencia del empleador en actividades sindicales.
El impacto de esto es dejar atrás lo que son los contratos, lo que se conoce como los contratos de protección. Las reglas del modelo laboral anterior en México permitían que se firmaran contratos desconocidos para los trabajadores sin necesariamente tener participación o aprobación expresa. A eso me refiero a los contratos de protección. Entonces, bajo el nuevo modelo, que es no solamente bajo el TEMEC, pero también bajo las reformas laborales que ha empezado México ya desde antes de negociar el TEMEC, estos contratos se dejarían atrás. Y tercero es crear un sistema para verificar las elecciones de las dirigencias. Entonces, esto es para asegurarse que las elecciones de las dirigencias de los sindicatos sean conformes a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo y la legislación doméstica de lo que la legislación doméstica. El aspecto, una cosa pues que hay que pensar es considerando estas obligaciones que realmente significan un cambio importante, un shift muy grande, es cómo es que se van a hacer cumplir. Entonces, pues introduzco el tema de lo que es el mecanismo laboral de respuesta rápida, el MLRR. Este es el mecanismo que se ha acordado entre las partes, bajo el cual una persona, realmente puede ser cualquier persona, en los Estados Unidos o en Canadá, puede presentar una petición alegando negación de derechos con respeto a las obligaciones laborales en un centro de trabajo en México. Entonces, es un poquito, pues, es diferente al pensarlo, porque el ejemplo que tenemos hasta ahora es una unión en los Estados Unidos, pues, ha presentado una petición, por ejemplo, contra un centro de producción en México de GM, primero se recibe la petición, se evalúa si esa petición tiene los características, cumple con las características mínimas para avanzarla, y si cumple con las características mínimas, que en este caso pues sí cumplió, los Estados Unidos notifica a la Secretaría de Economía en México que ha recibido esta petición pidiendo que se investigue el tema, ¿no? Puedo pasar en un momento en más detalles sobre el proceso, pero es importante señalar que, pues, a quién implica y cómo funciona. De nuevo, cualquier persona en los Estados Unidos o en Canadá puede presentar una petición alegando la negación de derechos en un centro de trabajo, en un sector de prioridad en México. ¿Qué es un sector de prioridad en México? Aquí va incluido fabricantes de productos, servicios y minería. El sector de agricultura no está previsto en el sector como un sector de prioridad. Entonces, a este momento, el procedimiento de MLRR no vendría aplicando a quejas laborales en el sector agricultor. En asesorar la petición, basta con la presunción
de la negación de derechos. Esto es reconociendo que para evaluar y dirimir controversias de problemas laborales, a veces es difícil contar con suficiente prueba, evidencia. Entonces, por eso es que la petición en sí no tiene un estándar muy alto para iniciar el proceso del MLRR. Basta con la presunción de negación de derechos. La carga de prueba, al ser aceptada la petición, la carga de prueba recae en el país demandado y tras un periodo de investigación, si fuera a llegarse a conformarse un panel para verificar si ha existido o no una negación de derechos, se puede llevar a cabo una visita al centro de trabajo por los 3 miembros del panel para recolectar evidencia, hacer entrevistas, cosas así. Entonces, se puede considerar que el MLRR es un proceso diseñado para ser bastante exigente en lo que es resolver la controversia. Y considero que para los empleadores o los patrones de los centros de trabajo es algo que es bastante nuevo, es algo sobre el cual es importante ser informado, porque de lo que hemos visto, los Estados Unidos sí está muy dispuesto e interesado en utilizar este mecanismo. Las sanciones por incumplimiento con la legislación laboral mexicana y incumplimiento con el TEMEC, y aquí en realidad sería pues la negación de derechos al trabajador, son variadas. El acuerdo TEMEC no limita el tipo de sanciones que puede haber. Sin embargo, pues se puede considerar que imposición de aranceles es una opción, el bloqueo de importación completo o suspensión de importación, todo esto es pues opción basado en lo que considere el panel un remedio apropiado. Es importante también notar que estas sanciones solo aplicarían a la empresa en particular, posiblemente también a su cadena de valor, a su cadena al supply chain, pero no aplicarían las sanciones al sector entero, solamente a la empresa en particular. Voy a compartir brevemente un slide de el proceso para que lo vean. Entonces, como se ve en esta figura, el MLRR es un procedimiento bastante rápido. La presentación de queja lo recibe el centro estadounidense o canadiense, lo evalúa para ver si satisface los criterios mínimos y si le da la luz verde, la entidad estadounidense en el Departamento de Trabajo le informa al gobierno de México que ha recibido una petición. Durante los primeros 45 días al recibir esa notificación, el gobierno de México tiene la oportunidad de investigar el tema, ¿no? Investigar el tema junto con la empresa. Entonces, en este periodo es muy importante pues la colaboración entre la empresa,
la Secretaría de Economía y la oficina relevante dentro de la Secretaría de Trabajo. Trabajarían en conjunto para averiguar sobre el tema y hacer una determinación primero ellos si existe una denegación de derechos o no. Si determinan que no existe determinación de derechos, presentarían su informe y se lo presentarían a la parte demandante. Si están de acuerdo, pues es el fin del asunto. Eso es una resolución positiva o favorable para todos, ¿no? Sin embargo, si no existe si no hay acuerdo sobre la determinación preliminar del gobierno de México, entonces entran en un periodo de consultas Estado-Estado. Este periodo de consultas Estado-Estado es breve, solamente son 10 días naturales, y básicamente si las consultas fallan o si no llegan a un acuerdo, entonces se establece un panel para dirimir sobre el tema. Ese panel de nuevo puede solicitar permiso, hacer visita al centro de trabajo. Si ese permiso se le niega, entonces el panel, los árbitros no irían al centro de trabajo para hacer investigación. Sin embargo, ese hecho se tomaría en cuenta en llegar a su determinación final, ¿no? Entonces, pues, en la medida posible, la cooperación, la colaboración, pues es recomendable. Como se puede ver en esta figura, el proceso entero del MLRR puede durar, pues, entre 2 a 3 meses. Es bastante rápido, es bastante rápido. Lo último que quisiera pues comentar es que basado en estas obligaciones importantes en el TEMEC, de las nuevas obligaciones laborales y el procedimiento MLRR, es oportuno revisar las políticas internas laborales y los contratos existentes para adoptar una estrategia proactiva. En el caso de que fuera a recibir una empresa un reclamo bajo el MLRR, es importante actuar rápido porque, como hemos visto, es un procedimiento bastante rápido. Se mueve muy rápido y pues se va a tratar de mucha colaboración con las entidades del gobierno relevantes. En los pocos meses de este año, el presidente Biden comenzó su presidencia a finales de enero. Ya hemos visto dos peticiones que se han presentado bajo este mecanismo, uno contra GM y el otro contra Tridonex. El de Tridonex está los dos están en este periodo de los primeros 45 días, durante los cuales la empresa, junto en colaboración con las entidades mexicanas, están haciendo su autoinvestigación para llegar a una determinación preliminar. Entonces, les advertimos que esto es algo nuevo. Yo creo que va a ser un poco difícil, pero bueno, siempre se trata de informarse. Con eso yo creo que podemos pasar al tema del medio ambiente. Los dejo en las muy buenas manos de mi colega Eric. Gracias, Clau. Buenos días a todos. Bueno, voy a tratar de ser resumido, ¿no? Para que después podamos tener una sesión de preguntas y respuestas.
Básicamente, este nuevo tratado, como bien ya lo explicó Claudia, ¿no? Es un tratado moderno, aunque todavía no es un tratado perfecto. En temas ambientales hemos evolucionado y yo creo que las evoluciones son positivas, pero todavía no estamos en el lugar en donde podamos confirmar que efectivamente exista una protección ambiental adecuada entre los países o los estados parte. Sin embargo, sí tenemos que considerar que en el NAFTA, ¿no? No se consideraba o no se incluía un capítulo directo en temas ambientales y de ahí se denota, ¿no? La importancia que ya los negociadores le están dando a la parte ambiental relacionada con el comercio. Tenemos que entender que este es un tratado de libre comercio, no es un tratado ambiental, ¿no? Y siempre tenemos que ver ese enfoque para entender cómo los negociadores y analistas que hicieron este tratado trataron de incluir estas obligaciones ambientales en relación con la protección comercial. No podemos pensar que nada más es un tratado meramente ambiental, ¿no? Sin embargo, tiene cuestiones muy positivas. El NAFTA tenía básicamente, como bien dijo Claudia, acuerdos relacionados, pero no tenía un capítulo en el cuerpo, en donde estaba el ACAN, ¿no? El famoso Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, y el cual continúa vigente, pero ya nada más que se actualizó con base en las nuevas políticas de este TEMEC, ¿no? O de este USMCA. Y además también se estableció un comité especial de medio ambiente para justamente revisar y analizar todas las consultas que los estados partes hagan en relación con el cumplimiento de las obligaciones ambientales de otro estado. Entonces, esto es algo muy bueno porque antes las consultas se tenían que hacer directamente al Comité de Libre Comercio del Tratado, que era el Comité General, ¿no? Y si ellos no le veían pies o dientes, pues la verdad es que ahí se quedaba. Y era muy fácil bloquear todas las solicitudes de consultas de violaciones en materia ambiental, lo que ahora en este tratado se está intentando evitar, ¿no? ¿Y por qué digo que se está intentando evitar? Porque ahorita vamos a entrar más a fondo, pero todas las actualizaciones de este tratado no son meramente obligatorias. Todavía existen muchas que se le consideran disposiciones de buena voluntad, ¿no? Y estas disposiciones de buena voluntad, pues son mucho a criterio del Estado parte, a tratar de implementar legislación interna para lograr que las empresas que se encuentran instaladas en este estado cumplan con sus obligaciones ambientales. Pero no hay mecanismos de solución de controversias que puedan ser muy eficientes para tratar de disputar un incumplimiento de este estado parte, ¿no? Básicamente, lo más importante de estas modificaciones al TEMEC en materia ambiental son, bueno, se incluyó el capítulo directamente. 2, se reconoce el derecho soberano de cada parte a establecer sus propias leyes ambientales. Pero a ver, no entendamos esto de manera errónea. Por supuesto que cada parte tiene la posibilidad de establecer los criterios y normas que ellos consideren que es necesario para cumplir con las obligaciones ambientales, pero eso no significa que el otro estado parte no pueda solicitar la revisión del cumplimiento de esa normatividad. Lo único que estamos tratando de decir aquí es que Estados Unidos no va a tener injerencia sobre México en la elaboración de la legislación ambiental, ¿no? Sin embargo, en incumplimientos puntuales en relación con los puntos específicos que vienen en el capítulo 24, sí podría solicitar algún tipo de controversia o consulta. La otra parte muy importante es, y creo que para mí es de las cosas más importantes de este tratado, es que existe la obligación de cumplir con 7 acuerdos multilaterales ambientales. ¿Esto qué significa? Significa que aun y cuando las obligaciones que se establecen en estos acuerdos no estén dentro del cuerpo del TIMEC, eso no significa que no pueda solicitar el cumplimiento de esa obligación per se. Estamos hablando que las obligaciones de estos acuerdos se están extrapolando al TIMEC y a través de este Tratado de Libre Comercio tú vas a poder solicitar el cumplimiento de estos acuerdos. Y la verdad es que es una muy buena herramienta porque de esa manera se van a poder hacer extensivas estas obligaciones. Ahora, ¿no? Recordemos, la solicitud de este incumplimiento o de la revisión del cumplimiento de leyes tiene que estar acotado a la posible afectación comercial.
No podemos nada más pensar que nos podemos ir directamente a la obligación de ese acuerdo sin necesidad de hacer toda esta estructura y este análisis para entender cuál fue la afectación comercial, ¿no? Estos 7 acuerdos ambientales multilaterales, la verdad es que son bastante importantes, ¿no? Seguramente todos sabemos, los hemos escuchado. CITES, que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, el Protocolo de Montreal, que es el tema, todo el acuerdo en donde se regulan todas estas sustancias que agotan la capa de ozono, el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de los Buques, ¿no? Que este tratado es muy incisivo en toda la parte del cuidado de los mares, que ahorita vamos a platicar. La Convención Ramsar sobre humedales, que es súper importante, y sobre todo para un país como México, ¿no? Que tiene toda esta diversidad de ecosistemas y la parte de manglares y humedales siempre ha sido muy importante para nosotros. La parte de convenios sobre los recursos vivos marinos antárticos, la Convención de la Ballena Internacional y que la Convención Interamericana de Atún Tropical. Consideramos que para los analistas y los negociadores de este tratado existía una laguna muy importante en la parte de regulación del uso del mar, ¿no? Y de los mares que justamente estos 3 países pueden llegar a compartir. Y lo vemos y siempre lo hemos visto con el tema de la pesca ilegal, ¿no? O el tema de la contaminación de los mares por los desechos tóxicos o residuos peligrosos o hasta inclusive por el tema de los residuos plásticos, ¿no? Entonces, en apoyo de una economía circular, empezaron a hacer todas estas modificaciones. Ahora, entendamos también que la negociación de este TMEC vino de un gobierno proteccionista que era el de Donald Trump, ¿no? Y que por eso también se quedó un poco trunco. Tenemos evolución, pero no estamos todavía ahí. En mi personal opinión, considero que si esta negociación se hubiera hecho en el gobierno de Biden, el cual tiene políticas muchísimo más mucho más extremas o mucho más puntuales en el cuidado del medio ambiente y no nada más en la parte de cambio climático, es posible que estas disposiciones de buena voluntad se hubieran podido negociar a manera de una obligación y no nada más de una consulta, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y la verdad es que considero que es bueno y que fue evolutivo y que podemos continuar con estos tratados y además recordemos que los tratados son documentos vivos, ¿no? Esperemos que vayan evolucionando y que en estos 16 años, cuando le toque la primera revisión en 6 años, hagamos algún tipo de actualización para ver si está funcionando en la parte del capítulo ambiental y si no está funcionando, hacer las adecuaciones, ¿no? Y los ajustes necesarios. Y por último, la parte muy importante de este tratado fue la parte de la solución de controversias. En el NAFTA, lo único que podías hacer tú cuando existía algún incumplimiento en materia de legislación ambiental era presentar una consulta, ¿no? Y justamente el Comité de Libre Comercio decidía si la consulta pasaba o no pasaba. Y obviamente existía la posibilidad de que el Estado parte que estaba siendo revisado pudiera bloquear esta consulta, ¿no? Porque son parte y miembro del comité. Ahora existe un nuevo procedimiento de solución de controversias muy puntual para los temas ambientales, que al igual que en la parte laboral, como platicó Claudia, nos da posibilidades y mecanismos muchísimo más proactivos para lograr resolver una controversia y tener resultados positivos, ¿no? Lo primero es que, bueno, se crearon ya recursos especializados, ya no nada más es como en el NAFTA, tenías la posibilidad de presentar un recurso entre Estado parte contra Estado parte. En este nuevo tratado ya existe la posibilidad de presentar también recurso doméstico, ¿no? Por cualquier persona interesada y también un recurso por persona contra una parte que significa que una persona puede demandar directamente al país, ¿no? Al otro país. Eso hace que entonces todas las personas tengan muchísimo más posibilidades de revisar el cumplimiento de la legislación ambiental. La otra parte, que es similar a la parte laboral, es justamente quién tiene la carga de la prueba. En una revisión de una consulta o de una solución de controversias en materia ambiental, se tiene que determinar que la queja es verídica,
¿no? Que sí existe una afectación al comercio y la parte demandada es la que tiene que demostrar lo contrario. Entonces, eso también le da una posición mucho más fuerte a las consultas y a las quejas ambientales. Y finalmente, a efecto de evitar este tipo de bloqueos que había en el pasado, para toda la parte de solución de controversias en materia ambiental, al igual que en materia laboral, dentro del protocolo modificatorio se incluyó la supresión del Comité de Libre Comercio del Tratado para efecto de poder pasar directamente a un panel de resolución de controversias. ¿A qué refiero? Si tú presentabas una consulta y dentro de los 30 días la consulta no fue resuelta por el Comité de Medio Ambiente, entonces tú ya tienes la posibilidad de irte directamente al panel que va a resolver la controversia sin necesidad de tener este intermediario en donde en el pasado se podían llegar a bloquear las cosas, ¿no? Ahora, todos estos mecanismos son muy importantes porque tienen implicaciones directas en las empresas. Lo primero es que las empresas van a tener que empezar a revisar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. ¿Por qué? Porque tendríamos que revisar exactamente cuál sería el incumplimiento para ver si es una disposición de buena voluntad o una obligación real en el capítulo, pero sí cualquier persona interesada ya puede, ¿no?, tratar de solicitar que se cumpla con esta obligación. La segunda parte, y que creo que es muy importante, es la parte del comercio y la financiación o el financiamiento de todo este tipo de proyectos. Como ustedes saben, existen desde hace varios años y se acaban de actualizar ciertos principios, ¿no?, que los bancos y en general los sistemas financieros adoptan a efecto de revisar los riesgos que puede tener determinada inversión en un país. Y entre estos riesgos, la parte ambiental ha tomado muchísima relevancia, porque ya no hay manera de poder separar, ¿no?, la parte del comercio internacional con la posible relación que tiene el impacto que se puede llegar a tener a la parte del medio ambiente, ¿no? El impacto negativo al medio ambiente puede crear impactos negativos al comercio. Entonces, es por eso que ahora este tema ha tomado mucha relevancia. Ya no nada más tenemos la parte del principio de Ecuador para cumplir, sino también ya viene todo este nuevo trend que se llama ESG, ¿no?, que es Environmental, Social and Corporate Governance, que es en donde justamente las instituciones financieras están revisando el análisis de riesgo que cada una de las empresas tiene en relación con su manufactura y su operación para saber exactamente cuál es su calificación crediticia. Y conforme a esta calificación crediticia, determinar si son sujetos a financiamiento o a crédito. Entonces, esta obligación se vuelve extensiva a las empresas que tienen también inversiones en otros países. En este caso, como bien lo dijo Claudia, muchas empresas americanas y canadienses tienen inversión en México. El cumplimiento de estas empresas, de sus obligaciones de ESG en su país, no nada más se va a resolver en la parte jurisdiccional de Estados Unidos, sino va a ser extensiva también a cualquier inversión que tengan en otro país, como lo es México. Por eso es muy importante que las empresas revisen el cumplimiento de sus obligaciones y leyes ambientales locales, ¿no? Pero también que revisen las políticas que tiene la empresa a nivel holding o parent company, porque eso puede también ser correlativo a la filial que se encuentra en México. Y no necesariamente el cumplimiento de la obligación o de la legislación ambiental en el país en donde se encuentran es suficiente, ¿no?, para minimizar todo el tema del riesgo del cumplimiento de obligaciones ambientales. Es por ello que tenemos que considerar que al final del día ya estamos en un mundo globalizado y que somos parte de un tratado, ¿no?, multilateral en donde las obligaciones son extensivas a los demás países y que aún y cuando todavía estamos en esta transición, porque tenemos obligaciones o disposiciones de buena voluntad para el cumplimiento, como toda la parte de responsabilidad social y corporativa, también tendremos que entender que estas obligaciones no necesariamente son de buena voluntad cuando tú perteneces a una corporación internacional, en donde la mamá, ¿no?, la parent company sí tiene obligaciones restrictivas en relación con ese punto en específico. Entonces,
digo, espero que haya sido mi resumen lo más completo posible por el tema del tiempo y pues concluir que todavía no estamos en donde quisiéramos estar, pero que la verdad es un tratado que si lo vemos con buenos ojos puede ser muy positivo para el libre comercio y puede ser muy positivo para el cuidado del medio ambiente y que no tengamos miedo de usar este tipo de herramientas internacionales, porque para eso se crearon, ¿no? Para crear justamente una certidumbre comercial y una certidumbre y legitimidad jurídica entre los estados parte y las empresas que se encuentran dentro de estos estados parte. Te paso la palabra, Clau. Muchas gracias, Eric. Has terminado perfectamente, entonces yo creo que le paso la palabra a Juan, por favor. Muchísimas gracias por sus exposiciones muy claras, muy bien dicen, aprovechando el tiempo, tocando los temas más importantes. Quisiera, aprovechando la presencia aquí de nuestro querido expresidente Héctor Herrera, maestro, experto también en Derecho Ambiental, si nos pudieras hacer algunos comentarios, preguntas, Héctor, aquí con Claudio y con él, por favor. Muchas gracias, Juan Isidoro Luna. Felicidades por la organización de este evento. Quiero felicitar también a Claudia y a Eric por la brillante presentación que nos han hecho y en tan poco tiempo un resumen estupendo de un tema nada sencillo. Quisiera comentar y hacer la siguiente pregunta. Durante la administración anterior en los Estados Unidos de Donald Trump, se emitieron políticas públicas que claramente eran regresivas desde el punto de vista de derecho humano al medio ambiente sano y desarrollo sustentable o sostenible. Sin embargo, desde el punto de vista de comercio internacional, no es de mi conocimiento que haya habido acciones de empresas mexicanas o del gobierno mexicano en contra del gobierno de los Estados Unidos o de empresas mexicanas ante la claridad, en mi opinión, de políticas regresivas cuya prohibición estaba expresa en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, no vi acciones al respecto, por lo menos acciones relevantes. Mi pregunta es, ahora se han invertido los papeles. Ahora los Estados Unidos tienen un presidente más preocupado por la protección del medio ambiente, aparentemente, y de este lado, al revés, ahora tenemos un gobierno que está emitiendo políticas públicas claramente regresivas en materias de derecho humano al medio ambiente. Y ante una disposición expresa tanto del Telecán como del TEMEC, en el sentido de que no solamente cada país determina libremente su legislación ambiental y sus estándares de cumplimiento, sino también la ejecución de su ley. Yo diría más importante que todo ello es el compromiso de no ser regresivos o reducir sus estándares de protección ambiental como está ocurriendo en México, en beneficio de algunas empresas del Estado. Y en ese sentido, mi pregunta hacia ustedes es, y sé que no tienen una bola de cristal, pero ¿ustedes creen que habrá una cantidad importante de reclamaciones de empresas estadounidenses contra gobierno mexicano por esas políticas regresivas, toda vez que la regresión en materia ambiental implica una ventaja competitiva indebida para las empresas en el país donde se hacen ese tipo de ajustes, que en este caso sería una competencia competitiva indebida por parte de empresas del Estado, Pemex y CFE, frente a los competidores del sector privado? ¿Ustedes anticipan fuertes contiendas sobre este tema por competencia desleal o indebida en virtud de acciones del gobierno? Si quieres, empiezo yo. Hola, Héctor, me da mucho gusto saludarte. Sí estamos pensando y hemos analizado, ¿no? Con varios clientes del despacho la posibilidad justamente de empezar a implementar las posibilidades de resolución de controversias a través del Telecán, bueno, del TEMEC, sorry,
como parte de un acuerdo APRI, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Que normalmente todas estas, todas las empresas que tienen algún tipo de inversión en un país miembro, lo primero que revisan es si bajo la legislación local se puede llevar a cabo algún tipo de solución de la controversia, ¿no? Y segundo, revisan si esta legislación o si la implementación de estas herramientas locales no son restrictivas para el uso del derecho internacional, ¿no? Que tienen bajo el tratado. Una vez que hacen esto, normalmente implementan la legislación local si así se puede llevar a cabo, y si por algo no funciona esta herramienta, entonces ya toman en consideración la parte del uso de la solución de controversias. ¿Y por qué hacen esto? Porque el análisis de riesgo al momento de usar ya un mecanismo internacional tiene dos vertientes, ¿no? Tiene la vertiente del tiempo y económica, que es comenzar con una solución de controversias internacional como es un arbitraje, que pues dura tiempo y además tiene un costo económico mayor que el tratar de usar una herramienta local. Y la segunda son también las implicaciones que puede llegar a tener esa empresa o la inversión de esa empresa en el país demandado. Entonces, su análisis de riesgo siempre es considerando en si van a continuar o no con la operatividad o con lo que tienen en ese país, a efecto de saber si pueden utilizar este tipo de herramientas o no. Entonces, existe ciertas empresas lo que han determinado es esperar a ver qué sucede a nivel local y en caso de que no funcione, entonces ya implementar el mecanismo de solución de controversias del TIMEC. Perdón, nada más para clarificar, ¿me estás diciendo que tendríamos que agotar las instancias locales antes de ir a las del TEMEC? Normalmente ese es el análisis que las empresas están haciendo, justamente. No es legal, no, o sea, no es un tema que no puedan hacerlo. O sea, me refiero al análisis comercial que ellos hacen. Este es un tema más fuera de la parte legal, ¿no? Es un tema más de análisis comercial. O sea, lo que no quieren es pelearse directamente y usar estos mecanismos de solución de controversias si tienen primero la posibilidad de tratar de arreglarlo a nivel local. Muchas gracias. Y ahí le atribuyes más que nada, Eric, ese análisis que hacen las empresas, los clientes, temas económicos, temas de tiempo, ambos. Correcto, esos dos y la parte política también. No quieren, si van a continuar con la operación en ese país, no quieren tener al gobierno de enemigo, ¿no? Entonces prefieren primero tratar de resolverlo de manera local antes de pelearse ya a nivel internacional y que esto genere un desgaste mayor. Ok, interesante. ¿Algo, Claudio, que quieras comentar? Perdón, si me permites complementar, porque es muy interesante. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, me parece que en los tres países es optativo agotar medios locales de defensa o irte a los medios internacionales. Pero quisiera enfatizar que en la parte ambiental, bajo el TEMEC, es muy probablemente que ocurra lo mismo que bajo el Telecán, en el sentido de que las controversias que en el fondo son de carácter ambiental, con incidencia en el comercio internacional, me parece, quisiera confirmar con ustedes, que no se van a plantear propiamente como controversias ambientales, sino más bien como controversias de carácter mercantil, como pasó, por ejemplo, con el caso Metalclad famoso del Telecán, que siendo una controversia sobre manejo de residuos peligrosos o confinamiento de residuos peligrosos, terminó planteándose como una problemática mercantil de competencia indebida y otros temas, y probablemente suceda lo mismo en México. Es decir, que no importa cuán grave sea la controversia ambiental, parece ser que por estrategia procesal sería más conveniente que lo manejaran como controversias mercantiles, aun cuando el fondo es ambiental, en tanto que lo ambiental tiene un impacto en la parte de comercio internacional. Me gustaría saber si coinciden. De acuerdo, de acuerdo. Sí. Creemos que tiene muchísimo más punch, ¿no? Bajo el tratado y bajo el mecanismo de un tratado de libre comercio,
darle prioridad a la parte del impacto o la afectación comercial, ¿no? Y en paralelo utilizar también la parte de afectación ambiental, pero correlacionada a la afectación comercial. Sí, y lo otro es que para que sea traído como un caso puramente ambiental, tendría que tomar esa posición al nivel federal, los Estados Unidos o Canadá o México, ¿no? Y adoptar una posición que Canadá o que México no está cumpliendo con X obligación bajo este capítulo, ¿no? Y es posible, o sea, el acuerdo sí permite que el mismo Estado entable una queja para hacer cumplir o demandar al otro Estado por incumplimiento de las obligaciones ambientales. Pero yo personalmente lo vería poco probable que los Estados Unidos tome una posición tan cierta, tan firme en un punto en particular ambiental, porque es sumamente complicado. Es sumamente complicado desde el punto de vista político que demanden a Canadá o demanden a México por incumplimiento con el Tratado de Polución de Ozón, por ejemplo. Al menos que haya un gran empuje o impulso del pueblo que quieren ver hacer cumplir cierta obligación. Porque desde el punto de vista comercial, yo creo que no pienso que, bueno, pienso que desde el punto de vista político todavía no existe ese impulso para hacerlo solo puramente para forzar cumplimiento de ley ambiental. Correcto. Pero aunque se hagan cumplir por medio de una demanda comercial, es bueno, porque por lo menos ahí tenemos más campo de forzar cumplimiento con estas leyes ambientales que pues antes no existía este mecanismo, esta avenida, ¿no? para forzar cumplimiento. Pero yo creo que todavía a nivel Estado, que lo tome el Estado mismo, yo creo que todavía estamos un poquito lejos. Y de hecho hay algunos analistas que lo que señalan es que, por ejemplo, como dentro de los 7 acuerdos multilaterales ambientales, de los cuales puedes obligar el cumplimiento a través del tratado, no está el protocolo de París, ¿no? El acuerdo de París, perdón, que es como que una de las insignias de Biden. La verdad es que no consideran que vaya a utilizar el cumplimiento de los otros 7 acuerdos como una herramienta para poder demandar justamente el 100% del tema ambiental sin meter la parte comercial, ¿no? Comentaron, y bueno, ha sido tema general de mucha difusión, el hecho de que principalmente en temas laborales, la necesidad de hacer adecuaciones a las leyes, temas sindicales. Me regreso al tema ambiental. ¿Consideran ustedes que hay alguna situación particular que debe adecuarse, pero ya, digo, obviamente hay muchos temas, pero alguna que ustedes sientan que debería hacerse de manera expedita para evitar situaciones o conflictos bajo el tratado? Héctor, Eric. Digo, yo creo que tenemos que hacer, más bien dicho, si México realmente, México como Estado parte, realmente quisiera cumplir con sus obligaciones en el tratado y ser proactivo, ¿no? En la multilateralidad del tratado, tendría que revisar su normatividad local para ver si efectivamente cumple a rajatabla con estos
puntos muy medulares que se incluyeron en el capítulo 24, ¿no? Sobre todo en la parte de gestión forestal sustentable, en la parte de las obligaciones en materia de emisiones y sobre todo en la parte de flora y fauna silvestres, y lo paso también en la parte marina, ¿no? Porque sí hemos visto que México, aunque tenemos mucha legislación ambiental, hay cierta falta de, yo lo que quiero tratar de decir es como de actualización a efecto de que se pueda cuadrar en estas preocupaciones que tenemos a nivel internacional, ¿no? No sé, por ejemplo, el mar es muy importante, es un ejemplo muy perfecto, ¿no? Porque el uso del mar territorial y de la zona económica exclusiva no se regula por leyes ambientales, ¿no? Entonces, tenemos algunos tratados de los que somos parte, donde justamente estamos obligados a cumplir con ciertos usos y restricciones en relación con el mar, pero al momento de que nuestra legislación local no fue creada para un tema meramente ambiental, sino es más bien dicho un tema de bienes nacionales y de obligaciones internacionales y de cómo usas estos mares en relación con la soberanía de México, creo que sí tenemos que pensar en que las autoridades mexicanas tendrían que estar revisando que todos los mecanismos y la legislación que tenemos cumplan a rajatabla con las eh, recomendaciones y obligaciones y disposiciones que están en el capítulo 24, ¿no? Sí, si me permiten complementar, Eric y Claudia, me parece sumamente interesante la pregunta que haces, Juan, y yo quisiera complementar la atinada de respuesta de Eric en este sentido. Una cosa son las prioridades ambientales de nuestro país o de los tres países en lo individual, que en el caso mexicano tendrían cierta urgencia de atención, la muerte de personas por emisiones a la atmósfera, por ingesta de agua no debidamente potabilizada y algunas irregularidades en el manejo de residuos peligrosos. Pero eso no coincide con la agenda del TEMEC. El TEMEC tiene una prioridad que es el comercio y los temas laborales y ambiental, perdón que lo diga así, son un tanto secundarios o accesorios y son solamente relevantes en la medida en que afectan el comercio. Correcto. Entonces, perdón que suene feo, pero la muerte de personas por emisiones y contaminación de agua no es un tema de comercio, así que habría que distinguir entre las prioridades nacionales que provocan mortandad de personas, por ejemplo, entre otros efectos de salud, y la problemática del comercio, que es la que es objeto de esta plática. Pero me parece que hay un común denominador para garantice efectivamente aplicación de justicia correcta. Me parece que estamos muy cortos porque de nada sirve tener buenas leyes ambientales, tratados internacionales, si en la ejecución y en última instancia en nuestros tribunales hay un resultado desafortunado. Así que a tu pregunta, Juan Isidoro, de cuál sería la prioridad, yo diría, del lado mexicano, me parece que el fortalecimiento institucional del Poder Judicial en general y los tribunales del Poder Ejecutivo tienen que mejorar muchísimo en su administración o aplicación de la justicia en todos los sentidos. Nada más, y con esto termino, en materia penal ambiental, en materia penal en general, hay una impunidad del 99% en este país, o 97%, es absurdo. Entonces, irte a los tribunales mexicanos, perdón que lo diga, mejor me voy a un panel arbitral internacional de recuperación de inversiones u otra instancia internacional, porque ciertamente la confiabilidad de nuestros tribunales no es la que quisiéramos. Así que si me dijeras qué urgencia tienes, bueno, como abogados, me preocupa la fortaleza institucional de los tribunales y tal vez por eso el arbitraje, tanto nacional como internacional en México, está teniendo tanto auge, precisamente por una falta de confianza. Antes era porque era más barato y el arbitraje era muy caro. Ahora dices, mira, no importa lo que me cueste, si procuro que haya justicia
o una resolución justa. Me gustaría preguntarles a los ponentes qué opinan de nuestro sistema de justicia versus los sistemas de arbitraje privados, en temas del TEMEC, por supuesto. Claudia, ahí nos gustaría mucho tu opinión, sobre todo tu perspectiva, viéndola desde Washington, desde el exterior, desde Europa, donde estás. ¿Qué opinas? O sea, gracias señor Herrera, por esos comentarios sumamente interesantes. Yo he seguido mucho la área de recurso a arbitraje internacional. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un caso hace 2 años, justo era contra México por unos inversionistas estadounidenses, joint venture en México. Y lo que sí se ve es que el proceso administrativo está quebrado, o sea, está quebrado porque no con buena fe se puede aconsejar a buscar un recurso justo ante los procesos administrativos en México. O se tardan mucho o las pruebas se desaparecen o sea, no se sabe, pero no hay mucha certeza. Entonces es interesante y estoy de acuerdo que por eso es que tiene mucho auge el ámbito de arbitraje internacional, porque ahí sí se hace gran esfuerzo de que sea un proceso con integridad, que sea un proceso transparente en la medida posible. Y pues no puedo decir mucho más en este momento, pero muy interesante su comentario y estoy de acuerdo. Muchas gracias. Tenemos nuestro tesorero Armando Robles quiere participar aquí con una pregunta. Armando, ¿estás ahí conectado? Sí estoy conectado. Muy buenos días a todos. Gracias, Héctor, por asistir a nuestros seminarios aquí en la ciudad de Monterrey. Gracias, Juan. Gracias, Claudia. Gracias, Eric. Hay 2 preguntas que quisiera hacer. Tú acabas de decir, Héctor, sobre la situación que la contaminación no es tema de lo que es el TIMEC, en tanto no afecten el comercio. Yo pregunto en este caso, en el caso de Laguna Verde en Veracruz, con el tema de contaminación radiactiva que por falta de mantenimiento y falta de situación pues de seguridad, ¿qué tanto afectarían el comercio, el que se extendiera y el que pudiera un momento llegar a parte funesta dicha laguna? O dicho tema de carácter radioactivo. Y otra que no es tan importante, no le quiero declarar menos importante, que ha hecho el TICMEC sobre las quejas que se ha presentado en la frontera con 2 empresas sobre el cambio de sindicatos. Pero la primera es la que más importa en este caso. Ok, muchas gracias, Armando, mucho gusto. A ti, Eric, mucho gusto. Efectivamente, la posible afectación de un mal manejo de Laguna Verde sí puede llegar a tener implicaciones comerciales, ¿no? Cada empresa que quisiera incluir o presentar una controversia, o primero una consulta para después meter una controversia directamente ante el panel, tendría que demostrar cómo esta contaminación pudo generarle una afectación directa o indirecta. Esto es importante decirlo, ¿no? No hay un mecanismo dentro del Tratado de Libre Comercio que establezca que la afectación tiene que ser directa y relacionada con la persona que está presentando la consulta. Por eso, como lo platiqué, existen 3 procedimientos para hacerlo, ¿no? Que puede ser cualquier persona interesada, la persona afectada en contra del Estado parte o Estado-Estado. Entonces, si se puede determinar que esta contaminación, por ejemplo, afectó la laguna y en la laguna esta contaminación generó afectaciones a nivel
pesca, ¿no? Para algún tipo de empresa, y esto le generó un impacto económico o comercial, se puede presentar una consulta. Si por alguna razón la contaminación también generó algún problema en la logística, en el puerto, ¿no? Porque digamos que los mecanismos que el gobierno implementó para poder llevar a cabo la remediación de esta contaminación, tuvo que poner en stand-by todas las rutas, ¿no? De logística de los buques, también se puede presentar una consulta. Entonces, tendríamos que buscar como persona interesada exactamente cuál consideramos que es la afectación comercial derivada de la problemática ambiental para darle pies, ¿no? A la consulta, porque cualquier persona puede presentar la consulta directamente en el TIMEC. El problema es que en el primer comité logre tener pies suficientes para que pueda resolverse de manera positiva y se admita, ¿no? Y de esa manera se pueda enviar directamente a un panel de resolución de controversias y no se desestime o se deseche. Entonces, es mucho de cómo armar el caso, pero creo que si tiene suficiente evidencia para poder demostrar que sí hubo una afectación al comercio, se puede hacer. Gracias, muy amable. Y la segunda pregunta sobre el tema. Héctor, Perdón, Héctor. Antes de pasar a tu otra pregunta, quisiera adicionar a lo que atinadamente comenta Eric, la problemática de la planta nuclear de Laguna Verde, que está ahorita en los medios, consiste básicamente en la capacidad de almacenamiento de residuos radioactivos, que parece ser, o según los periódicos, se ha agotado en una parte y en otra está por agotarse la capacidad de almacenamiento de residuos radioactivos. Lo curioso es que los temas nucleares en México no son regulados por la legislación ambiental, sino por la legislación en materia de seguridad nuclear y salvaguardas, siguiendo los protocolos de las Naciones Unidas, que están más enfocados a un tema de seguridad, antiterrorismo e usos bélicos de material radioactivo. Entonces, la problemática del la problemática de contaminación de cuerpos de agua o comercio es como lo acaba de comentar Eric, pero la problemática del almacenamiento de los residuos peligrosos en su modalidad radiactiva, que no son objeto de regulación ambiental administrativa en México, salvo la penal, que sería la única excepción para efectos de delitos contra el ambiente, pero en la legislación administrativa ambiental no está regulada y por lo tanto, sin adoptar en una posición, yo analizaría cuidadosamente si esto puede ser objeto de una controversia a la luz del TEMEC, porque conforme a las leyes mexicanas no sería una controversia ambiental el tema del manejo del almacenamiento o manejo de residuos nucleares, en tanto que no está regulado por la legislación ambiental mexicana, sino por otra legislación administrativa en la que interviene la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y la Secretaría de la Defensa Nacional por los temas antiterrorismo, etcétera, y otros protocolos internacionales. Así que sí puede ser objeto de controversias, pero me parece que el TEMEC no sería la vía idónea para cuestiones del manejo de los residuos nucleares. Sí, como bien lo comenta Eric, para las afectaciones a cuerpos de agua, pesca u otras actividades, pero no propiamente la problemática que está ahorita en los medios del almacenamiento, que parece su capacidad se ha agotado en la planta nuclear de Laguna Verde. Por ese lado yo me estaba refiriendo por la afectación hacia la pesca, hacia situaciones que podían convertirse puede ser hasta en un Chernobyl, si me voy más allá, y si no, mantenimiento, contención y remediación del tipo que está ahí puesto por lo que es el almacenamiento. Sí, en ese sentido hay un precedente muy reciente que es el de la planta nuclear de Fukushima en Japón, en el que han anunciado que van a descargar aguas con ciertos niveles de radiación, entiendo que por debajo de los estándares internacionales, pero se ha generado todo un movimiento internacional en su contra y se están invocando las disposiciones internacionales que tienen que ver con la afectación o causación de daños de un estado a otro en temas marítimos
en el entendido que por las corrientes puede migrar esa agua contaminada Así es. y afectar agua de jurisdicciones de otros países con la que pudieran afectarse tratados internacionales. Lo comento porque efectivamente se está planteando como una problemática ambiental en el tema de afectación de mares, flora y fauna marinas, a pesar de que es un tema nuclear, lo cual confirma el sentido correcto de la respuesta de Eric y tu preocupación, Armando, de sí, también puede manejarse como un tema ambiental, lo relativo a los daños a flora, fauna y medio ambiente en general. Afirmativo, así es. Gracias, Héctor, muy amable. Bueno, pues estamos ya sobre el tiempo. Les agradecemos mucho, en verdad, a Claudia, su magnífica presentación, sus comentarios, su esfuerzo por estar con nosotros. A Eric, desde luego, sus atinadas comentarios y magnífica presentación también. Desde luego agradecer a nuestro querido amigo Héctor Herrera, expresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Siempre, siempre bienvenido y siempre con sus estupendos aportes. Desde luego a todos ustedes que estuvieron aquí presentes el día de hoy en nuestro evento, seguimos invitando. Claudia va a estar con nosotros el mes que entra también, hablando ahora, precisamente hablaba Héctor de ese cambio de perspectiva del presidente Biden comparado con el nuestro. Bueno, Claudia va a abordar ese tema. Ojalá nos puedan acompañar para darle seguimiento. Por ahí está comentando Edgar si pueden compartir sus redes sociales. A Claudia, a Eric. Y claro que sí. Por favor. Muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido muy divertido y ha sido un placer también conocerlos virtualmente. Yo ahorita aquí voy a poner mi correo y mi red social. Por favor, Eric, Héctor. Sí, igualmente, muchas gracias. Creo que es un tema muy relevante, muy atinado por justamente la actualidad o la normalidad que estamos viviendo en México, y que creo que tenemos que estar siempre pendientes de cómo se va utilizando este tipo de herramientas, ¿no? Sí, sí, bueno, pues da para muchas conferencias, para muchos seminarios, ¿no? Sí. Desde luego, a nombre del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, te vamos a llegar, Claudia, este pequeño reconocimiento. Muchas gracias. La participación en esta conferencia, mecanismos para ejercer las provisiones laborales, ambientales y resolución de controversias bajo el TEMEC. Nos hubiera encantado que estuvieras aquí en Monterrey con nosotros y conocieras esta bonita ciudad de mucho empuje. Bueno, ojalá haya oportunidad en el futuro de que estés aquí en la Ciudad de México también, en la Barra Nacional, desde luego. Siempre bienvenida. Igualmente, gracias. Para Eric, pues bueno, que también es, como Héctor, expertos en el tema ambiental, reconocidos aquí a nivel nacional. Igualmente te vamos a llegar, Eric, tu reconocimiento ahí, por favor, a tu correo. Por ahí en el chat están ya los correos de Claudia y de Eric, para que por favor los quieran tomar nota, y listo. Bueno, algo pasó que no pudimos publicar tu reconocimiento, Eric, pero te lo vamos a llegar. No se preocupen. Les mandamos un abrazo a todos. Y pues muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima. Tenemos ahorita otro evento aquí a las 12, a los que gusten conectarse. Estamos muy activos. Aquí preguntaba Claudia qué tan seguido hacemos eventos aquí en Monterrey, en Navarra. Una vez al mes, Héctor. Le digo, no, que hacemos como 8 días al mes. No, qué bueno. Felicidades. Felicidades, sí. Monterrey, sobre temas de seguridad, pero bueno, bienvenido siempre, muchas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Bien. Hasta luego. Hasta luego.